Hola, mi nombre es Joana Andrea Camargo y trabajo en la Dirección de Educación Virtual. En esta ocasión vamos a ver la herramienta PowerPoint. Todos la conocemos, así que no solamente vamos a ver todas las herramientas que trae, sino vamos a ver algunos tips para realizar una presentación efectiva. Espero les guste. Empecemos entonces con nuestro tutorial. Entonces, lo primero que vamos a ver son esos tips que debemos tener en cuenta para realizar una presentación efectiva. Lo primero que debemos hacer es una planeación de nuestra presentación. Tener las ideas claras, cuál es el diseño que vamos a usar, cómo va a ser esa presentación y al final vamos a tener que poner unas conclusiones. Veamos. Empecemos con la planeación. PowerPoint quiere decir puntos fuertes. Esto quiere decir que no debemos poner textos largos dentro de nuestra diapositiva, solamente frases o puntos claves para poder desarrollar esa información. Es recomendable no usar más de 15 diapositivas. Cada diapositiva debe mantener su armonía en tanto la tipografía, el color, las imágenes, que más adelante lo vamos a ver. Evitar la sobrecarga de información, por eso debemos utilizar son esos puntos claves y de pronto imágenes o gráficas de apoyo. No tener textos demasiado largos. Es aconsejable no programar los tiempos, aunque PowerPoint trae en estas animaciones. Es importante tener en cuenta que si de pronto se nos llega a cambiar esa diapositiva y no hemos terminado de dar la explicación, podemos perder esa atención del estudiante. Las animaciones que vamos a utilizar las debemos utilizar con cuidado para no generar distracciones. Cuando tenemos demasiada información en las diapositivas, las podemos dividir de esta forma. Diapositiva 1. Lista con las 3 conclusiones centrales que se van a desarrollar durante la presentación. La diapositiva 2 puede ser la primera conclusión de esa idea central o de ese tema central y lo vamos desarrollando oralmente. Así podemos continuar con cada una de las diapositivas. De pronto, si tenemos varios temas dentro de la información que les vamos a exponer al estudiante, podemos hacer conclusiones de cada uno de los temas. Veamos el uso de la tipografía. Tenemos diferentes tipografías, pero se diferencian en dos: las tipografías legibles y las tipografías no legibles. ¿Qué quiere decir esto? Hay tipografías que se llaman palo seco o hay tipografías que terminan en serifa o son negrillas o son demasiado pesadas. Entonces, las tipografías legibles son esas tipografías que no tienen ningún adorno en sus esquinas o en sus terminaciones, como puede ser Arial, puede ser Verdana, Tahoma, Futura, Calibri. Todas estas las encontramos en nuestros dispositivos. Las tipografías que no son muy legibles las podemos usar, pero ya para destacar de pronto un título. Son esas tipografías que de pronto se destacan por ser un poco más fuertes o utilizar esa negrilla, por de pronto ser condensadas. Esto quiere decir que cada letra está mucho más pegada, o que tienen terminaciones o adornos al final de la terminación de cada letra. Con esta tipografía debemos tener mucho cuidado porque si la utilizamos en textos demasiado pesados se nos vuelve ilegible y perdemos la atención del estudiante. El tamaño del texto. Tengo algunas recomendaciones para ustedes. Se recomienda usar entre 36 y 40 puntos para los títulos. Se recomienda entre 24 y 32 puntos para esos textos o puntos claves que queremos destacar. Y se recomienda usar entre 18 y 20 puntos si vamos a citar alguna fuente. Tenemos diferentes formas de realzar esos textos. Podemos o cambiar una frase con otro color, con otro tono de color, y lo que hacemos es centrar al estudiante en esa palabra o en esa frase que queremos destacar. Podemos subrayarla, podemos usar Italy, que es el movimiento de las letras o de la tipografía. Podemos usar mayúscula o podemos usar negrilla. Así destacamos esos conceptos o de pronto esa frase que queremos para que el estudiante tenga recordación.
La tipografía también transmite. Hay que tener en cuenta, hay tipografía que puede ser utilizada o transmitir fragilidad, otra antigüedad, otra puede ser más casual, otra puede generar fuerza, otra puede generar juventud. Esto nos va a ayudar a enriquecer nuestra presentación, sobre todo en lo que son los títulos. Entonces, pues hay que tener cuidado, hay que revisar la percepción de la tipografía para que la podamos usar correctamente dentro de nuestra diapositiva. Vamos a ver algunos tips acerca del color. El color es un elemento básico en la comunicación visual y su buen uso nos ayuda a llamar la atención y transmitir esos aspectos sensibles hacia el receptor. Empecemos revisando lo que es la armonía. En la selección de colores se puede utilizar colores similares, como lo estamos viendo en este momento en el ejemplo. Hay colores que podemos usar de la misma gama, como lo vemos, por ejemplo, está ese azul claro de fondo y el texto o la tipografía está en un azul mucho más fuerte, oscuro, que destaca y genera armonía. Así lo vemos con el morado, con el naranja, con el verde, podemos usar todos los colores, es muy fácil y generamos esa armonía que tanto buscamos para nuestra presentación. Lo siguiente que vamos a ver es el contraste de los colores. Con este punto o con esta recomendación hay que tener cuidado, porque si utilizamos colores demasiado brillantes, como vemos en este momento en nuestra pantalla, que es ese amarillo y ese morado, lo que hacemos es que vibre la letra y se nos vuelva ilegible y se sienta cansancio visual y el estudiante pierda la atención en lo que les estamos transmitiendo. Entonces hay que tratar de combinar muy bien estos colores. Por ejemplo, lo que es ese fondo azul oscuro con el texto naranja, lo que hacemos es destacar ese texto que tenemos ahí. Entonces lo podemos utilizar en cosas importantes o que necesitemos que generen recordación hacia el estudiante. En tonos y combinaciones se recomienda usar un color saturado y otro un poco más tenue para que podamos destacar el texto y tengamos esa armonía y esa tranquilidad para que el estudiante pueda leer lo que nosotros estamos proyectando en la diapositiva. También podemos usar tonos un poco más brillantes, pero el texto debe ser en un tono mucho más suave para que la combinación no genere cansancio visual. En este ejemplo que tenemos, podemos darnos cuenta que hay fondos que nos ayudan a tener mucho más centrado o destacar de pronto una imagen o un texto. Si nosotros usamos un color oscuro, un color saturado en nuestro fondo y ponemos un texto claro, un texto blanco o un texto de un tono mucho más suave, lo que hacemos es generar un punto de atención hacia el estudiante y hacia ese concepto que nosotros queremos transmitir y que se vuelva algo que el estudiante recuerde. Si nosotros tenemos textos un poco más largos, podemos usarlos con fondos suaves y ya el texto puede ser en un color saturado. Recuerden que los colores transmiten. Acá vemos algunos de los ejemplos, entonces podemos enriquecer muchísimo nuestra presentación de acuerdo a cada uno de los temas. Por ejemplo, el azul transmite frío, el negro y el gris transmiten soledad y tristeza, el rojo es fuerza, pasión, el café genera un poco como de aburrimiento, son colores clásicos, el verde es más fresco, el amarillo y el naranja son alegres y entusiastas. Entonces todo esto lo podemos utilizar para nuestras presentaciones y para enriquecerlas. Ahora veamos cómo utilizar esas imágenes. Es importante que la imagen siempre esté relacionada con el tema que se está tratando, porque si no se generan distracciones o no se genera esa correlación que necesitamos que el estudiante tenga entre la imagen y el texto. Esa imagen o esa gráfica que nosotros estamos presentándole o que le estamos mostrando al estudiante es una imagen que genera fuerza o que genera
mayor impacto hacia el estudiante en el tema que nosotros estamos dando. Entonces se pueden utilizar imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones, cuadros, todo lo que enriquezca nuestro tema. No se debe abusar de las imágenes deben tener una armonía con el texto. No se debe de pronto usar una imagen grande y encima un texto ilegible, porque esto no nos va a generar el mismo impacto que queremos hacia el estudiante. Aquí tenemos algunas recomendaciones de la proporción que debe tener la imagen. Si ustedes ven, si tenemos una imagen demasiado pequeña, se nos pierde y ya no genera ese mismo impacto. Entonces, acá tenemos unos ejemplos de los tamaños que podemos utilizar para poder generar para poder enriquecer ese texto que le estamos dando al estudiante.